Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos nuevamente con mi hermano Benjamín Villegas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, mi Pituflies? Bien, ¿y tú, güey? Qué gusto volver a grabar aquí contigo. Ya, güey, siempre se extraña, güey, ¿no? Sí, Ya, aunque pase, sea seguido o se tarde, siempre se extraña, sí, carnal. Pituflies, siempre es un placer verte, mi hermano. ¿De qué va a ir hoy, carnal? Platícanos. Fíjate que, traemos otros temas en fila. Quiero platicar y abordar la depresión desde otra perspectiva. Y ya había comentado yo que para el proceso de integración de las personas que van a ceremonias con nosotros o en otros lados, como nosotros siempre hemos platicado desde nuestra propia experiencia, desde mi propia experiencia, pues yo no tuve un proceso de integración más que integrarlo. Sí, O no sea, tenías de otra. no, pues, sobre la marcha, ¿sí me Claro. entiendes? Y fui pasando un proceso donde creí que ya me había vuelto loco, ¿no? Sí. Imagínate que después de haber sido una persona que se la vivía en antros y en fiestas y drogas y pedo y desmadre, de repente, después de esta epifanía que tuve, que hemos contado varias veces de mi experiencia con la medicina ancestral, y de repente sentí que tenía un llamado hacia la conciencia crística y que todos éramos uno y que Dios estaba dentro de mí, adentro de todos, y de repente empecé a considerar que la realidad no era real. Y de repente empecé a pensar hasta como que todos estaban comploteando y Sí, que... un set y puesto para ti. que todo era un set Sí. puesto para mí y que toda la realidad estaba pasando dentro de mí, entonces que yo estaba soñando todo. Y sí. ¿Y sí? Entonces, imagínate este pinche cubetazo de realidad y permitirme experimentarlo. De repente estaba, vamos a decir, caminando entre la gente o llevando una vida ordinaria, entre comillas, pues no sabía qué pedo, güey. Al grado de que dije, no, sí estoy loco. Sí. O sea, dije, sí, o sea, algo me Pero pasa. ¿cómo comprobabas cuáles eran esas señales que te hacían hacer creer que estabas loco? Que la gente te Pues es que respondía a lo que querías. cuando pensé que todo era un set, güey, y de repente me sentaba en alguna situación donde les platicaba a alguien como este nuevo pensamiento o esta nueva experiencia y nueva perspectiva, y de repente todos se me quedaban viendo como loco o me hacían caso omiso a lo que decía, Sí. más creía que todo era un set, güey, Sí, ¿no? como puta. Decía, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Como que todo el mundo ya sabe, o yo no, ¿qué pedo? O estoy soñando, o qué está pasando. Entonces, ese proceso de integración, vamos, para mí fue muy experimental y complejo porque no tuve, vamos a decir, un guía. Sí. Porque yo decía, güey, ¿a quién le voy a contar, cabrón? O sea, me voy a sentar con un psicólogo o con un psiquiatra y le voy a decir esto y me van a encerrar. Sí. ¿Sí? Fíjate que curiosamente fue lo que vi en un video cuando hay un chavo que le dieron LSD y es un video como de los 60s Sí. y al chavo lo escuchas hablando y en el video la grabación lo toma como una burla o como una mofa y dicen, ve lo que te puede pasar si consumes LSD, ¿no? Como de estas campañas viejitas Ajá. para prevenir las adicciones. Exacto. Te vas a volver Exacto. loco. Y sale un video y sale un güey y lo están entrevistando y sale un güey así, pues, ido, ¿no? Sí. O sea, y empieza a decir que Dios estaba en todo y que todo era Dios. Y le pregunta el entrevistador hasta como en un tono, pues, medio sacado de onda. Sí. Entonces, ¿qué forma tiene Dios, no? Le dice, si tú estás viendo a Dios, Explícame. explícamelo, ¿qué forma tiene? Y le dice, es que Dios no tiene una forma, sino que tiene todas las formas porque está en todo. Y entonces, algo que parecería una locura absoluta, para una persona que lo ha vivido y que lo comprende profundamente, dice, pues más bien el que estaba de acuerdo era este güey. Sí, you ¿Sí? were right, man. Exacto, o sea, entonces, te digo, pues para mí fue un proceso muy, muy complejo porque no podía acudir a un psiquiatra o un psicólogo porque decía, me van a encerrar. Sí. ¿Cuánto O sea, tiempo te duró eso? Porque pues, siento que tú tuviste algo en particular, porque como usuarios de medicina, pues puedes tener esta epifanía y todo, pero de alguna manera vas regresando a tus mismos hábitos, a la misma rutina, ya con una nueva perspectiva. Pero a ti, aparte de que se te revelan muchas cosas, todavía tienes ese llamado de que tengo que dar servicio, y eso también puede ser como muy contrariante, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi experiencia fue muy profunda. O sea, cualquier persona que utilice enteógenos puede vivir una experiencia radicalmente diferente a otra persona,
porque todo depende nuevamente de la situación álmica, de lo que va a pasar, de lo que está pasando, del contexto, todo tiene que ver. El dolor. Entonces sí. una persona puede vivir una experiencia completamente diferente a otra, con la misma sustancia o con la misma dosis. En mi caso fue tan profundo y tan fuerte tal revelación, porque estábamos, vamos, encaminados o destinados a hacer el proyecto y a compartir lo que hemos podido compartir, pero en el momento para mí fue completamente pues brusco, Sí. brutal, y te repito, pues al final yo me había dado y autodado esa sesión de medicina, entonces realmente no tenía alguien, digo, Eleazar siempre estuvo muy al pendiente de mí, pero él también me dejaba que yo me descubriera. Sí, que te fueras hacia tu propio proceso. Exactamente, él como, y yo he adoptado mucho esa parte de, como de dejarlos, ¿no? Sí, 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 Como de sí. dejar que se descubran, como que de dejar que ellos mismos se den cuenta, Que es y súper difícil, ¿no? muy complicado. A lo que voy es que en esa parte de integración, pues realmente nunca pude acudir a un psicólogo, a un psiquiatra o compartirle a alguien mi experiencia, porque en ese momento particularmente hace ya creo que más de 3 años, o sí, un poquito más de 3 años, sí, exactamente, hace más de 3 años, en octubre hace 3 años, en ese momento pues no había nadie que tuviera este tema que yo supiera, Sí. ¿no? Pues yo estaba muy involucrado y cerrado en un mundo En tus esferas. Sí, de social, claro. de adicciones, de fiesta, de todo. Y en los próximos episodios, yo creo que ahorita vamos a retomar el tema del que venimos a hablar, que es la sincronicidad y el tiempo, pero en los próximos episodios, y lo voy dejando esto grabado como una antesala de lo Sí. que vamos a hablar en otro episodio, Una nota personal. una nota donde vamos a pedir que cualquier persona que sienta o que sepa ayudar a los demás a integrar procesos, específicamente después de una sesión con el bufo alvarius o con ayahuasca o con hongos, o sea, toda persona que siente ese llamado o que ya se dedique como terapeuta o como guía, Sí. que se considere a sí mismo una persona en el servicio, que nos mande por favor, ya sea a la página de Instagram de Podcast Shamanic o al WhatsApp que tenemos el número de Shamanic Lo puedo dejar también en el en el link. link. Pero dímelo de todos modos. Voy a decir el número de todos modos por si alguien nos está aquí al pendiente. Es 477-140-7727. WhatsApp. Oye, mucho 7. 477-140-7727. Para que terapeutas holísticos o psicólogos con experiencia en Sí, psicodélicos. claro. Sí, porque también es importante, güey, porque muchas personas que van de repente quieren integrar su proceso con hongos, ¿no? Ya sea que hayan ido con nosotros o con alguien Sí. más o que lo hayan hecho ellos solos. Hay veces que las personas quieren hablar con alguien y es complicado que un terapeuta o que un psicólogo hable sin tener experiencia con estas sustancias, Claro. ¿sí me entiendes? Entonces, yo hago un llamado a todos aquellos terapeutas, maestros espirituales o guías holísticos de cualquier tipo de especialidad, ya sea Reiki, Tai Chi o Access o psicología Sí. tradicional, pero que tengan experiencia con estas sustancias, que nos manden su currículum sencillo con su nombre, su cuánto cuesta o cuánto cobran la hora por Sí. sesión y un poquito que nos hablen de su experiencia para que nosotros hagamos un folder o un folleto Sí. digital, obviamente, para que cuando alguien necesite integración, Tenga alguien yo ahí a la poderle mano. decir, nos busque a nosotros y yo poderle decir, mira, yo en lo personal no soy terapeuta, yo en lo personal no puedo darle seguimiento a todas las personas, cientos de miles de personas que nos escriben Sí. de todo el mundo, güey. Lit. Entonces, yo no puedo, güey, o sea, no hay una capacidad Claro. física de mi parte, Por eso nace esta necesidad. esta necesidad y sobre todo porque siempre estoy muy atento a lo que la gente pide. Y ha sido una cosa que la gente ha requerido. Bueno, entonces te venía comentando, antes tuvimos unos problemas técnicos, pero seguimos aquí. Estamos muy receptivos siempre a lo que el universo nos manda a Sí. través de las otras personas, otras entre comillas. Y pues siempre he estado como receptivo a escuchar, ¿no? Y hubo un chavo en específico
así como otras personas que de repente me escribieron y me dijeron, oye, es que después de una sesión que yo tuve, pues para mí fue muy fuerte, caí en una confusión, estuve pasando un momento muy duro y me dice, me hubiera gustado que alguien me diera seguimiento. Sí. Obviamente, pues nosotros en Shamanic cobramos lo mínimo para que las personas vayan a tener su sesión con nosotros y que se puedan hospedar y desayunar ahí, que es donde pues tenemos un contexto seguro y pues obviamente con lo que cobramos pues no nos alcanza a ponerles un terapeuta que les lleve un seguimiento. Sin embargo, quiero tener esa opción para quien lo necesite, para que quien sienta que lo necesita. Hay quienes como yo que salen de ahí y solitos agarran hilo, ¿no? Agarran vuelo. Y aparte es como una necesidad natural, lo veo como la primer parte, digamos, el primer chunk de Shamanic, pues es esto que es poner al servicio la medicina. Uh-huh. Y ahora, o sea, como me lo dices, veo como que empieza a evolucionar hacia también poder ayudar más después de la ceremonia. Sí, pues como el mismo podcast, ¿no? Que es el camino al despertar. Sí. Y luego pues dicen personas, pues sí, pues yo tuve una manifestación profunda ahí, tuve un proceso muy fuerte y me empieza a llegar esta necesidad de tener o de formar una base de datos o un equipo. Obviamente pues yo tendría que recomendar a alguien, dices, si yo estuviera o yo hubiera ido con ellos, pero no puedo irme con 10 o 15 o 20 terapeutas para decir, ay, este sí, este no, este sí o aquel no. Entonces, realmente lo que quiero por eso es que las personas nos manden en algún tipo de formato su presentación, ¿no? Decir, oye, mi nombre es tal, yo doy este tipo de acompañamiento, psicología o barras de access, o lo hago por Zoom, o esta es mi especialidad y yo doy seguimiento y tengo experiencia tanto con plantas como con personas que han utilizado plantas maestras. Está súper interesante. Paola Ambrosi, que tuvimos aquí, yo hice un mystery shopping, digamos, como para ver cómo era su proceso. Y ella es, a diferencia de Shamanic, ella es muy estricta en ese sentido, como que filtra muy bien a las personas y no nada más van hacia una sesión, sino que tienen que entrar dentro de un proceso más largo de que va con terapia y medicina, pero en muchas sesiones, o sea, no nada más vas como a una sesión fuerte y ya de ahí tú vas, pero no, bueno, ellos hacen una, es que además, no nada más es que es otro método, también el costo que tienen ellos es superior. Sí, claro. Por ejemplo, hay otras personas muy famosas en Instagram que hacen este tipo de sesiones, muchos de los pues personajes que ahora tienen un impacto en las redes sociales y en dar cursos y todo esto, tienen o hacen algo muy similar a lo que nosotros hacemos y tienen vamos a decir, un procedimiento. Sí, como un protocolo, Un protocolo donde preparan psicológicamente a la persona, que al final yo digo, no hay nada que te puede realmente preparar cuando entras a una sesión muy fuerte, pero sí puede hacer el proceso, vamos a decir. Entenderlo un poco mejor. Estas personas que tienen este protocolo y este procedimiento donde tienen la oportunidad de tener un grupo de terapeutas y de psicólogos o de expertos como Paola Ambrosi y entre otras personas, son varios que hacen este procedimiento así, cobran 10, 15, 20 mil pesos por sesión, güey, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, claro, pues si nosotros cobráramos eso, pues claro, le pongo un terapeuta de tiempo completo a alguien. Pero no es ese llamado, ni no es esa forma de dar servicio. No es esa la forma en la que nosotros damos servicio. Yo cobro un costo muy accesible para que las personas en un ambiente seguro y un costo que es de recuperación, güey. O sea, de recuperación porque tenemos un grupo de... Entonces, la verdad es que siempre mi visión fue que esto no fuera que la medicina no tuviera que tener como limitante el recurso económico, ¿sí me entiendes? Para mí, que no critico a quien lo hace, pero pues para mí el hecho de que una persona tenga que disponer de 10 mil, 15 mil pesos para hacer una sesión de estas, pues se me hace descabellado. Ahora, comprendo si alguien dice, pues sí, pues es que ellos rentan hoteles o rentan centros, la renta cuesta, el traslado del equipo cuesta,
y llegas y pues tienen terapeutas y todo, pues comprendo. O sea, Sí. pues, yo también tengo negocios y comprendo la naturaleza de los gastos y de lo que conlleva también querer de alguna forma vivir de esto, ¿no? Nosotros no vivimos de esto, nosotros lo hacemos como un proyecto altruista, independiente a lo que nosotros como familia o como persona física con actividad empresarial hago. Entonces, es muy diferente. Claro. Y te digo, con este costo de recuperación que nosotros cobramos, pues es imposible, güey, que yo pueda tener un equipo de terapeutas. Sin embargo, sí nos dimos a la tarea de tener una persona que les puede responder los mensajes, tanto yo como otra persona que me apoya, contestamos mensajes y los podemos canalizar con el terapeuta que mejor les acomode. Eso está ¿sí? increíble. Que es por eso por lo que hago este primer llamado. llamado. Me gusta, Porque güey. lo voy a repetir en otro episodio. Si en otro episodio voy a volver a hacer este llamado a todos aquellos terapeutas, maestros espirituales, guías holísticos, que de alguna forma puedan contribuir con el proceso de integración de personas específicamente que han estado en contacto o que piensan utilizar medicinas ancestrales. También que en algún momento puedan darle seguimiento a personas que simplemente tienen este problema tan profundo que es la depresión y que necesiten con quién hablar. Yo siempre me puse como candidato a escucharlos. Se me salió de las manos con tanta gente que nos escribe y que nos busca, pero ahora quiero pues tener esta base de datos donde otras personas puedan escuchar y acompañar a personas que lo necesitan. Hay personas que están por ahí pasándola muy mal Sí, claro. y necesitamos dar ese servicio de pues escuchar al otro y al final ese proceso de catarsis cuando la otra persona se abre y empieza a platicar y cuando estás ahí escuchándolo pues es ya un proceso de sanación para esa persona. Claro. Y el que escucha también. Claro, por supuesto, pues cuando sanas al otro te sanas a ti. Entonces, bueno, este va a ser este primer llamado, poniendo en un contexto qué es lo que necesitamos. Necesitamos este equipo de terapeutas que pongan, yo cobro tanto por sesión, porque hay personas muy profesionales con mucha experiencia, como el equipo de Paola, pero que a lo mejor tienen un costo un poquito fuera del presupuesto de otras personas, entonces tenemos que tener esa baraja de... Esa baraja, claro. sí, claro, quien pueda pagar, pues nosotros nos escucha gente en Estados Unidos que no tienen problema en pagar X o Y cantidad por hora, pero hay otros pues que no, güey, hay personas... Hay realidades distintas. Claro, hay todos, personas que nos supuesto. escuchan que en el proceso que están, inclusive han perdido sus trabajos y eso no los debe de privar de la oportunidad de ser escuchados. Entonces tiene que haber alguien que también cobre una cuota de recuperación más baja y nosotros poder ofrecer esa ¿cómo se dice? Baraja. Sí, ¿no? me encanta y además, pues también como medio y como que se ha convertido Shamanic, pues también puedes facilitarle, tal vez hay por ahí terapeutas muy, muy talentosos que tal vez la parte de atracción de personas no sea la mejor y este también les puede ayudar a que llegue gente con ellos. O sea, es como, pues sí, es Claro. equilibrar las cosas. No, claro, aquí buscamos a través de esta, que ya nos llevó un ratito, pero a través de esta primera invitación a todos aquellos que nos escuchan, que son terapeutas y que pueden aportar o apoyar en algo a las personas que piensan o han llevado este tipo de procesos con medicinas ancestrales o que simplemente pueden apoyar a alguien que no quiere tomar medicinas ancestrales pero que la está pasando mal, pues que nosotros podamos servir como vínculo, ¿no? Sí, exacto. Porque al final, pues, a lo mejor es algo que tienen en común, que nos escuchan. Sí, claro. Y entonces nosotros, cuando nos manden un WhatsApp, poderle decir, mira, aquí está esta lista, chécate quién te acomoda y pues si a lo mejor si no te acomoda el primero, a lo mejor el segundo, Sí, ¿no? que también llevándolo al tema que querías tocar, se me hace que empata súper bien esto porque se vuelve muy sincrónico la necesidad que se empate con el servicio y ahí cuando los juntas puede pasar cosas, pues no me gustaría usar la palabra mágica, pero sí increíbles. Vamos a terminar este primer llamado y vamos a regresar al tema que íbamos a platicar el día de hoy, que es la sincronicidad y el tiempo. Ya había yo tenido ganas de platicar del tiempo y nuevamente desde mi propia experiencia y de la sincronicidad que tiene relevancia con esto, voy a hablar y voy a leer 10 frases que dijo Carl Jung sobre la sincronicidad
para empezar a poner todo en contexto. La sincronicidad es una realidad que nos habla del orden oculto y profundo de la vida, dijo Carl Gustav Jung. La sincronicidad es la coincidencia de eventos significativos que no tienen una relación causal evidente. La sincronicidad revela una conexión subyacente entre nuestra psique y el mundo que nos rodea. La sincronicidad nos invita a reflexionar sobre el significado y propósito de los eventos en nuestras vidas. Ojo con esta, ¿eh? La sincronicidad muestra que hay más en el universo de lo que podemos percibir a simple vista. Sí, claro. La sincronicidad es un puente entre lo individual y lo colectivo, entre lo interno y lo externo. La sincronicidad desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y nos recuerda que hay una dimensión más allá de lo visible. La sincronicidad nos anima a confiar en la realidad de los patrones significativos que emergen en nuestras vidas. La sincronicidad es una señal de que estamos en sintonía con algo más grande que nosotros mismos. La sincronicidad nos invita a prestar atención a los mensajes y oportunidades que se nos presentan, ya que pueden tener un propósito más profundo. ¿Qué es esto de la sincronicidad, güey? Pues es esto que podemos llamar diosidencias, que en algún momento no podemos comprender por qué estábamos pensando en alguien y de repente nos los encontramos. Claro. O por qué te estabas acordando de alguien y en eso te marcó. Sí. O por qué... necesitabas algo. O por qué soñaste con alguien y luego al día siguiente se te presentó esa persona. Estas cosas que ya no podemos percibir o dejar ir nada más como eventualidades, sí. Sino como que hay algo que nos une, que está más allá de lo que podemos ver. Esto lo hizo y lo explicó esta teoría, este gran maestro Carl Jung. Y pues nos deja a todos con una prueba experiencial y vívida, porque todos en algún momento hemos pasado eso, ¿no? Sí. O sea, inclusive el que vayas, y si prestas atención, si comienzas a prestar atención, empiezas a notar la sincronicidad en la numerología. Por ejemplo, una persona empieza a ver que ciertos números se le repiten muchas horas veces. Del día. O alguien que me marcó y me dice, oye, es que ¿tendrá algo que ver que mi hija nació el mismo día que yo? Ah, sí. Entonces ya no puedes decir, oye, no puede ser coincidencia que mi hijo nazca el mismo día que yo. O una persona que tiene 3 o 4 hijos del mismo mes. O del mismo signo zodiacal. ¿Sí? Ahora dice Carl Gustav Jung que tienen un significado más profundo. Y luego la gente me pregunta, ¿y qué es? Pues no lo que tenga. Es que sí, pues, es que es bien simple. Si no tienen significado, no hay sincronicidad. O sea, yo creo que la vida te está poniendo sincronicidades todo el tiempo, nada más que tu atención puede estar muy dispersa y no estás viendo como estas bolas rápidas, pero cuando tu necesidad se junta con otra y estás abierto a que sucedan, es donde pasa. Es donde pasa algo más grande. Al final, güey, la danza cósmica o la experiencia que vivimos es una relación del creador y la creación como este danzante que danza. Entonces, eso es lo que hace estas sincronicidades, que la danza cósmica divina es perfecta y tiene una, pues vamos a decir, perfección nuevamente en cada milimétrico aspecto. Sí, como una corriente de río. Exacto, güey. Así como el planeta Tierra se tuvo que formar por una sincronicidad en la velocidad, en el tiempo, en el espacio, en el lugar donde tuvo que haber estado. Esa sincronicidad, porque si el universo se hubiera expandido poquito más rápido, no existiríamos. Poquito más lento, no existiríamos. Milímetros, o sea, es algo tan exacto y tan perfecto para que la Tierra y el planeta se hayan expresado como se han expresado en esta experiencia tan hermosa, que de la misma forma, eventos tan relevantes como la creación de un planeta, es igualmente, y la sincronicidad tiene que ser de igual manera en eventos que consideraríamos insignificantes, ¿no? Claro. Como, no sé, güey, el que te cruces a alguien en la calle. Pero cuando una persona empieza a estar alerta de esta sincronicidad, puede percatarse o empezar a sentir, como lo dice Carl Jung, que es parte de algo mucho más grande. Entonces es cuando una persona puede darse cuenta que está siendo partícipe, consciente o inconscientemente, de la gran obra cósmica divina. Del set que decíamos, ¿no? Sí. Y ahorita voy a contar una historia personal. Hace
unas semanas, hace como unos 15 días, Adriano, mi hijo, el más chico, bueno, no, perdón, el más grande, el niño, nosotros tenemos poco de ser papás, güey. Sí. Y estaba en la sierra y de repente lo vi que Adriano llevaba mucho tiempo en el sol y traía una sudadera negra de las de Shamanic. Sí. Y de repente le dije a alguien de los que estaban ahí conmigo, le dije, yo creo que ya tiene mucho en el sol. Y me dice un chavo de los que trabajan ahí, no, pues el sol no está pegando muy fuerte. Y pues yo vi a Adriano bien y pues ahí lo dejé. Pues cuál, güey, que le dio un golpe de calor. Y de repente más tarde lo reviso y a la hora que lo toco lo siento hirviendo. Entonces mi esposa estaba en Guadalajara en una boda y a la hora que le pongo el termómetro al niño ya traía 38 y cacho de Sí. temperatura. Entonces fue una situación muy caótica porque mi esposa no estaba, yo estaba con el niño, mi mamá estaba ahí conmigo. Fue la primera vez que en el momento presente tengo que tomar decisiones y experimento una serie de emociones muy fuertes, ¿no? Porque estaba entre ¿Qué le va a pasar? qué le va a pasar, qué medicamento le tengo que dar. Sí. La fiebre sigue subiendo. Entonces no me estaba imaginando panoramas negativos. Sin embargo, estaba viviendo un momento presente Para resolver. donde la temperatura ya estaba alcanzando los 40. Entonces ¿qué hago? Ya venía pues estoy en la sierra. Entonces la medicina iba en camino, pero en lo que llega la medicina, ¿qué hago? Sí. ¿Sí? Entonces mi mamá, no, mételo a bañar, el doctor, ponle el supositorio, bájale con compresas. Entonces fue una situación bastante caótica y que emocionalmente me llevan a vivir una experiencia emocional, pues híjole, muy compleja, ¿no? Sí. Muy compleja y muy abrumadora, porque pues al final pues estás viendo a tu hijo Claro. indefenso, con 40 de temperatura y tú estás ahí como medio sin poder hacer nada, sintiendo un poco de impotencia, a la vez teniendo aceptación, Sí. pero bueno, al final pues fue una serie de emociones bastante complejas, güey, y en una sincronicidad perfecta, eh, como si tuviera algo que ver de nuestro proceso kármico, y me refiero a esa alma que es Adriano, que no sé quién fue en otra vida y qué relevancia tuvo conmigo en otra vida, pero en una sincronicidad que puedo nada más percibir, güey, y contar, así como se le bajaba la fiebre a Adriano, me empezaba a subir a mí, güey. Wow. Le empezaba a bajar la fiebre a él y me empezaba a subir a mí. Al día siguiente, obviamente en este momento, pues yo me lo pegué al pecho y traté de como de equilibrarlo o de contagiarle mi vibración para ver si a través de una homeostasis pudiera Sí. yo ayudarlo a regular su temperatura con la mía y a poderlo ayudar a sanar. Entonces, algo muy complejo, güey, porque ni siquiera lo puedo explicar, pero se le empieza a bajar la temperatura a Adriano. Al día siguiente amanece como si nada, ¿sí? Como si no hubiera tenido 40 Sí. de temperatura el día anterior. De 38 se fue a 39 y llegó a 40. Ya después de 40 empiezan las convulsiones y Sí, sí, puede sí, haber ya es todo un tema. riesgoso. Al día siguiente, güey, empiezo a sentir cómo mi cuerpo se siente o se empieza a tratar de defender, subiendo su temperatura y me empiezo a sentir muy débil, al grado de que decido tomar paracetamol, que yo soy Sí, antimedicamentos. güey. Yo siempre soy de que, pues, que el cuerpo se defienda. Entonces me empieza a dar fiebre y cuando ya no aguanto más, güey, le digo a mi esposa, pues que definitivamente estoy. Ya llega mi esposa de Guadalajara, obviamente me empieza a ayudar con los niños. ¿Era Adriano o eras tú, Y cabrón? exacto, ¿no? Dice, ¿qué pedo, güey? Acaba de salir uno y ya está entrando el otro. Pues para no hacer el cuento tan largo, empiezo, después de la fiebre, a sentir un malestar estomacal. Entonces yo empiezo a pensar que es algo emocional por lo que le pasó a Adriano. Y pues para no hacer el cuento largo, güey, me voy a revisar pensando que pues a lo mejor algo me había caído mal porque a lo mejor había comido algo durante el proceso de los nervios. Sí. Y llego y me dicen en el hospital, Ah, ya llegaste al hospital, sí, pues güey. voy al hospital a checarme, Ok, ¿no? ok. Con un doctor amigo de mi papá. Sí. Y me recibe y me toca el estómago y yo, ¡au! A ver, levanta una pierna, a ver, levanta la otra. No, pues traes el apéndice, traes apendicitis. Entonces te lo tenemos que quitar. Y yo, ¿cómo, güey? ¿Qué pasó? O sea, este, yo venía por una revisión Sí. y pues resulta que me voy a quedar aquí en el hospital.
Y pues pasa, ¿no? Que me tienen que internar ahí órale, ¿no? Pues aquí te quedas. Yo iba a que me dieran, según yo, Sí. antibiótico o Ajá. algo, y pues a quitarme El el apéndice. apéndice. Una situación, pues, incómoda. Al final, pues, yo en una profunda aceptación, güey, de que, Sí, ya. pues, para algo tiene que pasar esto, pero sin dejar de percibir esa sincronicidad con el malestar de Adriano, güey. Sí. Entonces, digo, al final si me preguntan, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué más va? No sé, güey. Pero fíjate, la primera emoción tan fuerte que tengo de tener a mi hijo con una temperatura así, pasa este primer episodio y al día siguiente vete al hospital. Ahora tú eres el que traes la fiebre. Y Adriano como si nada, Sí, güey. no, es que los chamanes tradicionales normalmente eso es lo que hacen. Ujú. Pasan el dolor de al que están curando y lo hacen suyo. Ujú. Normalmente, según los chamanes, yo no soy chamán, Sí, sí. lo transmutan después para no quedárselo. Exacto, güey. Te lo quedaste completo, Exacto, cabrón. algo así debió de haber pasado, güey, porque fue muchísima sincronicidad, porque Sí, ya no vamos a decir sí. coincidencia, fue muchísima sincronicidad que así como le bajaba a él la temperatura, me empezaba a subir a mí. Pero bueno, nuevamente, esto lo menciono como ejemplo de las sincronicidades, así como las menos relevantes, como el estar pensando en alguien y que de repente te marca, Sí. como el que de repente soñaste con alguien y al día siguiente te lo topaste, y cosas así que ya no pueden pasar más desapercibidas. O como mucha gente nos escribe que dicen, justo estaba pensando en eso, o justo Lo tenía esa dijeron. pregunta, y sale el podcast hablando de este tema, ¿no? Y ahora vamos a tocar el tiempo que una persona amiga de nosotros nos pide que hablemos un poquito sobre el tiempo. El tiempo se tiene que comprender como una dimensión, ¿sí? No como algo que está Como por una ahí. métrica. Exacto. Nosotros, a pesar de que tenemos relojes, es solamente la manera en la que nosotros buscamos medir Ujú. algo que está más allá de nosotros mismos y que es y debe ser comprendido, según Einstein, como una dimensión. Entonces, cuando el tiempo se comprende como una dimensión, como lo dice la palabra, es la forma en la que dimensionamos. ¿En la que dimensionamos qué? ¿Sí? Vamos a decir el Eh, espacio entre un evento y otro. claro. Es la manera en la que la conciencia de Dios, que eres tú, experimenta o dimensiona el espacio entre un evento, entre un acontecimiento y otro acontecimiento. Einstein nos enseñó que el espacio y tiempo estaban pegados, güey, que eran una red, que el espacio-tiempo es ahora sí que esta expresión en donde se manifiesta la Sí, realidad, como una coordenada como una que coordenada. converge, digamos. Sí. Exactamente, güey, exactamente. Entonces Einstein nos enseñó esto. Entonces Einstein nos enseña que el tiempo es relativo. ¿Relativo a quién? Al observador. Sí, claro. ¿Quién es el observador? Tú. Entonces quiere decir, güey, tu oyente, es hoy, ¿qué día es hoy? 30 de 30 de noviembre. noviembre del 2023. Esa es tu fecha y tu realidad porque tú que eres la conciencia de Dios o el observador, la está experimentando en este momento. Pero no es el tiempo absoluto para el cosmos en general. No. Quiere decir que si otra raza alienígena está en algún otro punto del universo con relación al Big Bang, para ellos el universo pudo haber sido creado Ayer. apenas. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Y si alguien está más allá en la expansión del universo, pues puede estar viviendo en completamente otro tiempo. Es como es como ver una fotografía. Ujú. Tú puedes ver una foto actual o una foto que se tomó hace 50 años, encapsuló Ujú. ese pedazo de tiempo en ese momento, en esa coordenada, pero tú la estás observando en otra época. Exactamente. Entonces el tiempo es relativo. ¿Relativo a quién? Al observador. Hay un buen video que lo hemos recomendado y sugerido varias veces que se llama El Huevo. El Huevo, un relato corto. Y en este video una persona muere y cuando muere llega con Dios. Entonces sale de la dimensión o de la tercera dimensión y entra en un estado donde ya no hay tiempo. Y llega con lo que podría ser Dios, ¿no? Y es como una conciencia que le dice, ¿qué forma quieres que tome? ¿No? O sea, porque no Sí. tengo forma. Pero voy a tomar esta forma para que sea Para más que nos fácil, entendamos. para que sea más fácil que lo Sí. asimiles.
Le explica el proceso de las reencarnaciones y le explica la unidad, ¿no? Le dice, oye, ¿y los demás? Y le dice, no hay nadie más, solo existes tú. Que eso es importante comprender, solamente existe uno. Muchos dicen, todos somos uno, pero no existe ese todos. Simplemente es una conciencia en diferentes Sí, versiones. es como ver pasto, pues es en general todo el conjunto de hojitas Es es como, un césped, pero todo es cada como, uno. como algo tan orgánico como el mar. Sí. No es que todas las gotas del mar forman el mar, sino que el mar está conformado por todas sus gotas. Sí, sí, sí. Y todas las gotas son simplemente diferentes versiones del mismo mar, en diferente color, con diferente luz, pero al final es una unidad orgánica, esta conciencia que se expresa a sí misma, ¿no? Buen ejemplo, hermano. Entonces, este video muestra como esta parte, ¿no? Que le dice, Dios le dice, tú no eres, no hay nadie más, tú eres el único que existe. Todos los demás son diferentes versiones de ti. Entonces le dice, bueno, ya te toca otra vez ir a experimentar otra experiencia humana. Y le dice, ¿a dónde me vas a mandar? Al 535 antes de Cristo. Y él venía vamos a decir, del 2000, la contemporaneidad. del 2015, ¿no? Sí. Y le dice, ¿cómo me vas a mandar al pasado? Y le dice, es que el pasado, ¿con respecto a Sí, quién? ajá. ¿O en relación a quién? Y entonces esta persona reencarnaría, güey, y abriría sus ojos y estaría en el 535 antes de Cristo. Y entonces para él es el 535 antes de Cristo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Hay experiencias donde puedes experimentar esto a través de las plantas. O cuando una persona llega a Samadhi, al estado más alto de la meditación en el hinduismo, una persona puede percibir los tiempos simultáneamente. Está escrito, y si alguien googlea qué son los siddhis, Ok. que son los dones que adquieren los yogis al alcanzar el samadhi, en los siddhis está la percepción, vamos a decir, completa de los tiempos al mismo tiempo. Por eso hay maestros espirituales que han podido predecir el futuro, Sí. ¿no? O que saben qué va a pasar, o que saben cuándo se van a morir. Sí, es que se mueven de una manera no lineal como la que creemos Exacto. que se funciona. O sea, arriba, abajo. Se pueden mover por la dimensión del tiempo. Hay otro maestro espiritual que habla de esto, que se llama Stefano Matías. Es un argentino quien recuerda perfectamente sus vidas pasadas. Tiene una manera padrísima de explicar y de contar sus vidas pasadas y sus recuerdos de cuando estuvo en Egipto y en otras civilizaciones antiguas. Y él comenta, hay un video donde lo entrevistan, que cuando uno muere, entra a la cuarta dimensión. Y es por eso que dicen que cuando te mueres eres eterno, porque cuando estás en esa dimensión del tiempo y te puedes mover a cuando sea, puedes estar cuando sea, Okay. y no hay tiempo, entonces eres eterno porque no tienes un principio y un fin. Estás en un eterno presente, en un eterno momento, que al no poder dimensionar un espacio entre un acontecimiento y otro, no hay un principio y un fin. Ya. Simplemente estás, Sí, exactamente. Entonces, Está hay que poca comprender madre esto. eso, güey. Exactamente. Al comprender esto y comprender que el tiempo es nada más una forma en la que dimensionamos que el espacio entre un evento y otro, entonces cuando salimos de esa dimensión o trascendemos o podemos percibir esa dimensión de otra forma, en los estados, por ejemplo, superiores de conciencia, llegas a estos estados. Y entonces la eternidad se vuelve la realidad. Sí. Por eso los maestros espirituales cuando llegan ahí conectan con un eterno presente y se dan cuenta que son eternos, porque Sí. no tienen principio y no tienen fin. Y por eso son maestros, porque y que funcionaría con cualquier persona que en esta dimensión trasciende o se Ajá. muere. Realmente si lo piensas mucho, o si no lo piensas, si lo sientes, pues la gente sigue aquí. O sea, Todos son... la enseñanza del maestro lo puedes revivir. Claro. Incluso en música, pues, si alguien, pero deja sus obras, pues está o no está. Por supuesto. Sí. Entonces, tenemos que comprender esa parte del tiempo, porque para el todo, que está en todos lados y que está en todos los espacios, porque si no sería el todo, está en todos lados y en todos los espacios Y en todo el tiempo. y en todo el tiempo. Sí. Exactamente, porque si estás en todo el espacio, estás en todo el tiempo. Sí, como la Porque película. lo que dijo Einstein, la relatividad, es que el espacio-tiempo son esta red que cuando te trasladas en el espacio, te trasladas en el tiempo. Sí. Entonces, para la conciencia o para Dios o para el todo,
todos los tiempos están pasando al mismo tiempo. Sí, güey. Y la manera en la que experimenta todos los tiempos es a través de todas las experiencias. De todas las almas, exactamente. Sí, sí, sí. Todas no las solo el humano, sino todas. Sí. Exactamente. Entonces... paradójico y universal. Exactamente. Entonces Dios o la conciencia está viviendo todos los tiempos, todas las vidas al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces... quiere decir que todo está escrito, sí, porque todo ya está, fue. Que todo está pasando, porque la conciencia sabe todo lo que va a vivir, todo lo que va a pasar y todo lo que va a experimentar en todos los tiempos, porque lo está haciendo todo al mismo tiempo. Sí, eso dice. Quiere decir, entonces, pues sí, que todo está escrito. Y esto nos lleva a comprender la sincronicidad de Carl Jung. Claro. ¿Sí? Que no fue una casualidad. No, todo está sino hecho. La gran orquesta armoniosa de la perfección de la obra divina de Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso salen estas coincidencias de toparte a las personas cuando te las tienes que topar, de que por eso la gente dice, no, es que Dios me lo puso en mi camino. Por eso encuentres a las almas con las que tienes que experimentar lo que te toca experimentar. Sí, bien y es por esta sincronicidad de la gran teatralidad de la película cósmica, como dice Paramahansa. Amen, man. Ajá, entonces, ¿sí me entiendes? Un director que ya sabe que ya tiene escrito todo el guión, sabe cómo va a poner todas las situaciones y para que la gran película cinematográfica cósmica, así lo llama Paramahansa, pueda ser. Entonces, nuevamente, pues el 2023 nada más es para... Y en este caso, toda la realidad está pasando dentro de mí. Exactamente. Entonces, es el 2023 porque yo lo estoy observando desde aquí. Hay una planta que se llama la Salvia divinorum. La pastora. La pastora. Que si se ingiere en una dosis alta, obviamente no es que lo esté sugiriendo, estoy contando experiencias de la Salvia divinorum. Esta planta tiene la característica o la peculiaridad, y están diferentes testimonios, de consumirse de manera, y no en todos los casos obviamente, porque es lo mismo que el DMT, es cuando alguna persona le pega así, ha sacado a personas de la línea temporal. Sí. Entonces ha habido personas, de hecho hay un TikTok ahí de alguien que ni conozco, que dice una persona que estuvo 20 minutos bajo el efecto de la salvia porque la fumó, y que él jura haber vivido 2 años como un caballito de mar. Entonces, y hay otros testimonios donde, así como estás viendo esta realidad, al ingerir una cantidad alta de salvia, de repente podrías, en un abrir y cerrar de ojos, estar viviendo otra realidad completamente en otra línea temporal. Sí, ser una piedra. Como lo que contó Eleazar, ¿no? Que contó, por ejemplo, que un día, en una dosis muy alta de salvia también, pues ellos están tomando la salvia con el maestro Memo en Veracruz, y de estar ahorita en este cuarto, de repente abre los ojos y está haciendo un tipi de los... como Alaska, ¿no? Como los antiguos indios en el norte de Estados Unidos, amarrando. Y recuerda perfectamente cómo se amarraba la cuerda de la piel, de la lona, que era de piel, y todo el procedimiento. Entonces uno podría experimentar diferentes líneas temporales a través solamente de modificar su estado de conciencia, porque tú que eres la conciencia divina, como conciencia te puedes trasladar en el tiempo y espacio, pero no puedes trasladar tu cuerpo físico, porque no es posible, güey. Sí, claro. Te puedes trasladar en el tiempo a través de la conciencia, pero no como tal llevarte... Desmaterializarte. Sí, pues no podrías, güey. Los experimentos que han querido acelerar a una velocidad muy alta, porque nuevamente, como el tiempo es relativo del observador. Y el tiempo varía según la velocidad en la que va el observador. Quiere decir que cuando una persona viaja muy rápido y se acerca a la velocidad de la luz, conforme la aceleración alcanza la velocidad de la luz, el tiempo se empieza a dilatar. Quiere decir que como Flash, ¿no? O sea, como Flash. Sí. Todos nos movemos muy lento. Entonces nos movemos muy lento en el espacio y en el tiempo, y alguien se mueve mucho más rápido, entonces avanza más rápido, o nosotros más lento, claro, porque es relativo. Así de simple. Entonces, en esta teoría de la relatividad, mientras una persona se acerca a la velocidad de la luz, podría viajar en el tiempo. Sin embargo, no es posible que un cuerpo físico pueda acelerarse a esa velocidad de la luz. Una persona tendría que convertirse en luz para poder viajar a esa velocidad. Pero bueno. Que ese es el gran proceso. Al final, te repito, pues una persona
que experimente estados superiores de conciencia o a través de un proceso de enteógenos muy fuerte podrá experimentar, al igual que lo estoy comentando, esta comprensión del tiempo, ¿sí? Entonces, menciono esto para que las personas puedan comprender que, pues así como todo está ya pensado por Dios, como no vas, el ser humano no inventa las matemáticas, las descubre. Exactamente. Tú no vas inventándote un camino, ¿sí? Vas descubriendo el camino que la conciencia pensó para que todo pudiera ser y florecer como florece. Claro. Eso dice Rick Rubin, que es un productor que está bastante despierto. Dice que, o sea, él ha creado muchos éxitos de bandas como Red Hot Chili Peppers, System of a Down. O sea, éxitos tras éxitos tras éxitos. Y su chamba es, él dice que todo ya está hecho. Entonces, él aprende a conectarse a esta conciencia. Él dice la antena en la que baja la información creativa, y entonces pone al ser humano al servicio de esta creatividad y nacen estas obras que ya estaban destinadas a existir. Exactamente. Dice que estaba el de System of a Down y no podía acabar de la letra y le dice, abre un libro, abre ese libro. Y agarra un libro, lo abre en la hoja que está y está la parte de que en la canción dice Why have you forsaken me? Por eso ¿era una Biblia o qué? La Biblia, es en ese párrafo y lo bajan ahí y lo meten. O sea, y un éxito, ¿no? Un éxito. Sí, claro. Sí, bueno, pues al final ese es el tema de este podcast, a petición de nuestro buen amigo, que tocáramos un poco el tema del tiempo. Hay una película muy buena que se llama Interestelar, con Matthew McConaughey, donde explican un poquito seres de dimensiones superiores y donde explican la teoría de la relatividad. En esta película, Matthew McConaughey viaja a otra galaxia en busca de un planeta habitable, porque el planeta Tierra se volvió inhabitable, y en el viaje llegan a un lugar, a un planeta, fíjate, como el espacio-tiempo es este cuadrante que no podemos ver donde existimos, es ese telón donde estamos pintados, güey. Y no lo podemos ver, pero pues es donde brota la existencia. Nuevamente, como lo digo, el día que los planetas, el día que el Big Bang aventó los planetas, dice la gente, no había nada. Pero la nada, ese espacio que podía albergar planetas, esa nada, ese espacio tiene que ser algo. Bien. Como una cuenta de banco que no tiene dinero, la cuenta de banco ya en sí ya es algo. Sí. Entonces está este espacio, telón. Y la gravedad, güey, la fuerza de gravedad, como el espacio-tiempo es este telón, la fuerza de gravedad es como si pones algo con una masa muy pesada. Sobre una tela, ¿no? Sobre una tela. Sí. Lo que hace es que va a generar una curvatura. Entonces la fuerza de gravedad no es en sí una fuerza de que alguien esté jalando algo, sino esta curvatura que produce el objeto donde dobla el espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Entonces, cada planeta, cada hoyo negro y cada objeto que tiene una densidad que dobla en el espacio-tiempo, cada uno tiene una única forma de dimensionar el tiempo, ¿sí? Según cuánto doble en el espacio. Entonces, en esta película llegan a un planeta que está muy cerca de un agujero negro, que tiene muchísima densidad. Entonces, el agujero negro tiene dobladísimo la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, ellos llegan ahí y en lo que pasan ahí 2 horas, habían pasado... Sí, 30 y tantos, que regresan y está el güey ya, y llevo aquí esperándolos. Y el güey, pero ¿cómo? Si nosotros duramos 2 horas en ese planeta. Y es por la dilatación del tiempo, güey. Entonces parece algo súper increíble porque dices, pero ¿cómo? Si pasaron nada más 2 horas, ¿2 horas de quién? Sí, claro. 2 horas en ese planeta con esa curvatura equivalen a que fuera de esa curvatura, sin esa dilatación del tiempo, son 30 y tantos años. Sí, por supuesto. Está muy chingona esa película, güey. Te digo, hablan gráficamente y explícitamente de la relatividad del tiempo. Y de repente llega un día Matthew McConaughey, al final de la película, spoiler alert, cabrón. Spoiler. Llega y su hija, que había dejado a su hija chiquita, es una anciana, güey. Es una anciana y él llega y pues para él habían pasado, no sé, güey, semanas o días.
y para su hija habían pasado Sí, pues, 100, 80 años, sí, güey. sí, O sea, sí. la señora estaba ya en su lecho de muerte. Llega y ya tiene bisnietos y todo. Sí, güey. Está cabrón. Entonces, esa es una extraordinaria película Hoy la voy a volver a ver. Y aprovechando también la película ganó un Oscar, de hecho, la de Everything Everywhere at Once. todo al mismo tiempo. Sí. Está buenísima. Y en una parte de la película, como que sí, también logran mover como en estos cuadrantes y ¡pum! Y son 2 piedras así en el cañón de Colorado. Ujú. Y ahora, pues nada más somos piedras. Aquí quédate. Ajá, Disfruta sí, y se hace chingón. una paz así. No, increíble. Pues ya que güey. estamos recomendando películas, güey, hay una película que si me mandan WhatsApp o si nos mandan WhatsApp a Shamanic la voy a tener ahí porque no está en las plataformas convencionales. Se llama Orígenes. Esta película trata de las vidas pasadas y lo toca de una manera chingoncísima y que tiene una relación con el ojo. Un científico se da cuenta que hay un código en el ojo que es como la ventana del alma y que vamos a decir que eso se replica en los cuerpos cuando van cambiando. Y está fregoncísima. No quiero cagárselas porque está muy buena. Esa y hay otra que encontré, güey, que me recomendaron, que está en Amazon. Se llama, no me acuerdo bien cómo, pero es una película hecha literalmente con 0 pesos de presupuesto. Ok, me gustan esas. Toda pasa en una sala, en una reunión y es un profesor de una universidad que de repente dice, ya me voy. Y todos llegan a hacerle una despedida y decirle, ¿por qué te vas así sin avisar? ¿Qué onda? Y les confiesa que él es un hombre de la época del Paleolítico, que tiene 17,000 años y que generó una situación donde pues no se puede morir Sí. y pues que él normalmente cambia de lugar para que la gente no se dé cuenta que no envejece. Creo que se llama El hombre de la cueva, The Man of the Cave. Si nos Suena escriben bien. se la paso. Sí. Está súper buena porque el güey que la hizo otra vez coincide con todo lo que siempre venimos platicando y hay una parte donde spoiler alert otra vez, donde dice esta persona dice, pues sí, es que yo conocí a Buda. Dice, fui al Tíbet y conocí a Buda y fue el hombre más extraordinario que he conocido. Y después quise llevar las enseñanzas de Buda pues a Occidente Sí. y a la otra parte de Oriente y pues me lo tomaron a mal y no sé qué y me quisieron matar. Entonces haciendo como No hay utilidad. haciendo como referencia de que eso fue lo que hizo Cristo, que fue llevar las enseñanzas de Buda, Sí. que fue lo A que ese hizo. territorio en especial que Exactamente. necesitaba arreglar. Pero ahí están todos Sí. como profesores hablando y empiezan a analizar que las enseñanzas de Cristo eran completamente similares a las de Buda. Pero bueno, perdón si la regué, pero esa película también está extraordinaria. En relación al tiempo, esta película de Matthew McConaughey, Interestelar, súper recomendada. Y bueno, pues nada más era esta manera en la que queríamos explicar cómo todas esas sincronicidades y cuando las personas empiezan a estar más alerta, empiezan a darse cuenta. Y esta es la parte que nos lleva a apreciar que somos parte, como lo dijo Carl en una de las frases que leímos al final, que somos una participación de algo mucho más grande que está pasando y es maravilloso cuando puedes apreciar esas diosidencias y no dejarlas ir como... Sí. No, y es que es eso, justamente. A mí, yo cuando escuché el tema, como que normalmente lo relaciono como muy al pensamiento mágico y a ver qué te pone en la vida, ¿no? Pero ya empiezas a profundizar y empecé a como analizar cuáles eran las sincronicidades de mi vida. Uh-huh. Y me acabo de dar cuenta que me casé por una sincronicidad. O sea, conocí a mi esposa en un lugar donde no tenía que haberla conocido, ni era de la ciudad donde yo vivía, ni nada. Y aquí estoy. Y así mismo también te empiezas a dar cuenta que si tú estás abierto a las sincronicidades, de entrada nada más es voltear a ver el universo y decir, ok, la relación de Sol con la Tierra es la mejor sincronicidad que hay, güey. Y es que es cuando te puedes empezar a dar cuenta que la vida es un milagro. Sí. Y una de las cosas a la que nos lleva todo este despertar y todo este proceso, fíjate, hablando de sincronicidades, conocí una persona en Shamanic que vamos a invitar al podcast para que me acuerdes, porque luego se me olvida, que vamos que tuvo una situación de cáncer terminal y se sanó con métodos de Joe Dispenza y con medicina ancestral. Coincide con algunos casos que hemos visto nosotros en nuestra propia experiencia en Shamanic, pero justamente cuando me dice que él había vivido este proceso, se llama Eduardo Osorio, por ahí también quien quiera nos escribe y les mando su contacto y su video, da talleres de lo que él ha aprendido con Joe Dispenza,
Para lo que voy, güey. Justo lo acababa de conocer en Shamanic. De hecho, el fin de semana que se enfermó Adriano, Sí. en lo que me despedía y todo, lo conocí porque pues sí fui a saludar a la gente. Lo conozco y a los 2 días me escribe una persona, oye, es que hay una persona que tiene cáncer terminal y quiero ver si... Y le dije, mira, tengo a la persona ideal que lo puede acompañar en este proceso porque él ya ha experimentado en carne propia esta situación. Entonces, nuevamente dices, güey, ¿cómo puede ser Sí. que te llega justamente el contacto que necesitas? La persona que necesitas para seguir completando y complementando tu proyecto, proyecto, entre sí. comillas, tu proyecto, porque entonces te das cuenta que todo es el proyecto de la conciencia divina de Dios. Estaba hecho. Claro, güey. Sí. Entonces puedes analizar que en esa misma sincronicidad, cuando lo ves, cuando lo aprecias, dices, pues todo es un milagro. Y entonces, pues sí, güey, pues todo es un milagro, pues todo es una danza cósmica perfecta. Nada puede ser más perfecto y vivimos con una completa aceptación. Dijo el maestro Sai Baba, cuando una persona comprende esta realidad de que todo es Dios y de que Dios es el que está danzando y vive su danza, todo lo que te pasa, bueno o malo, bueno entre comillas o malo entre comillas, todo lo que te pasa no deja de ser un milagro y un regalo de Sí, Dios. perfecto. Todo es perfecto. El mejor ejemplo que acabo de escuchar, tengo un amigo que estaría interesante, bueno, ese es otro tema, pero tengo un amigo que quedó ciego. Primero perdió un ojo a los 5 años por cáncer y luego a los 18 le tienen que extirpar el otro por lo mismo, le regresa el cáncer. Entonces, a los 18 le quitan los ojos, tiene una vida caótica, después le cae el 20 y empieza a hacerse superatleta. Yo cuando lo conozco ya era extraordinario porque hacía maratones y triatlones, ciego. Bueno, güey, para no hacer el cuento largo, el cabrón acaba de subir al Everest, güey. Ciego. Sí lo vi, güey. Qué coincidencia. ¿ves? Lo acabo de ver, güey. Ese güey es Rafa Jaime, es un compa. Y el güey está... Lo entrevistaron, Sí. ¿no? Alguien de que... Ya te lo mandé, ¿no? Creo. No, creo que sí. pues no a lo me mejor por acuerdo. eso lo vi, entonces no fue tan sincronicidad, güey. Pero lo que se me hace increíble es que él subiendo la montaña pierde a su guía, porque sí lleva un guía, Ujú. se enferma, le da mal de montaña y ya no puede subir. Y sale un Sherpa y le dice, sin conocer, yo te subo. Y el güey dice que empieza a pasar por un momento, su mamá ya se había muerto y todo, y empieza a pasar por un momento de catarsis en el que dice, ya me voy a regresar, no puedo subir sin mi guía. Pero al mismo tiempo le dice, tienes que subir, te lo estoy poniendo. Te estoy poniendo a la persona para que te lleve. Entonces empieza a subir y en ese ascenso se empieza a dar cuenta que se quedó ciego, su mamá murió, todo hecho perfecto para que llegara al punto más alto del planeta, güey. Exactamente. Y va con todas las leyes de causalidad, güey. Tú despiertas, ¿por qué? Porque estabas dormido. Sí. Buscas sanación, ¿por qué? Pues porque estás lastimado. Claro. Entonces, de repente un día comprendes que todas las relaciones, amistades, enemigos, amigos, todo te lleva hasta el momento. Entonces no te queda más que agradecer profundamente a todos. Hay personas que no lo pueden comprender porque están cegadas en la escena. Sí. ¿Sí? No ven el panorama completo. O en entonces, el papel de víctima. Entonces dicen, ¿cómo chingados voy a perdonar a este que abusó de mí? Sí. Todo. Y comprendo profundamente su dolor. Sí, o sea, claro. empatizo con su dolor. Al final, te digo, muchas personas que en mi pasado pude haber atropellado, lastimado, al final eso las llevó a salir adelante, Sí. a volverse más fuertes, a experimentar otras situaciones. Y de la misma forma, ese proceso tan destructivo que me aventé yo con el alcohol y las drogas y todo ese desmadre que tuve un buen rato, ese proceso al final me llevó a hacer ahorita y empezar un proyecto que toca más corazones de los que pude haber lastimado, ¿sí me entiendes? Sí. Y al final, güey, todo en una sincronicidad perfecta. ¿Sí? Si no hubiera tenido la shanga ese día en la mano, si en aquel momento, una vez que me asaltaron, porque ya contaré historias en el pasado, pero pues a mí me balacearon 2 veces, güey. Sí. Entonces, si en una de esas 10 centímetros más al lado me hubieran dado en el cuerpo, pues no estaría aquí, güey. Claro. Entonces, tuve que haber dado la vuelta en el volante en ese momento para que no me pegara el proyectil. Para que te diera ahí. O sea, todo lo que dices, güey. Entonces, hay una operación más grande de la cual, consciente o inconscientemente, eres no nada más parte, sino que eres esa experiencia. Una cosa por la que a veces piensan que yo promuevo mucho los enteógenos,
Yo hablo desde mi experiencia, a mí fue maravilloso y me cambiaron la vida. Siempre hago conciencia de lo importante que es saber lo que estás haciendo cuando lo consumes, pero en un estado profundo con estas plantas que te llegan a revelar la verdad de quién eres, de qué eres, o de esa divina naturaleza innata que todos son. Cuando una planta te revela eso, güey, o una meditación muy profunda o un despertar de repente, cuando comprendes que toda la realidad pasa dentro de ti. O sea, nuevamente, este tiempo solo existe porque tú eres consciente de este tiempo. Este tiempo no es el absoluto. Esta historia humana solo está pasando porque tú la estás experimentando desde Para aquí. ser humano. Pero al final toda la realidad está hecha para ti. Entonces comprendes que todo está pasando para ti, para tu experiencia, para tu goce, para tu deleite. ¿Y por qué tanto regalo? Porque eres la conciencia de Dios, porque eres uno con la creación. Entonces te das cuenta que eres algo tan grande, güey, un punto de observación de una conciencia infinita, todopoderosa, que se experimenta en todos los puntos de observación posible. Es como esta mesa que tiene tantas piedritas. Imagínate, la conciencia solo se ancla en todos los puntos de observación que tiene para observar su infinita y maravillosa creación. Sí. Entonces, tú eres todo esto solo volteando a ver el de un punto. Y esa es una parte padrísima cuando una persona despierta, porque comprende eso. La existencia existe y esa existencia se dobla para voltearse a ver. Y yo soy esa existencia volteándose a ver. Verde, güey, wow, eso es transformador. Ay, esto se siente, güey. Sí. Como que regresas a esas sensaciones. Pero bueno, nuevamente esto lo digo para poder, desde mi propia experiencia, contarles mi experiencia en los movimientos del tiempo. Como por ejemplo aquella historia que conté de que en un estado profundo de conciencia, llevado a través, claro, de las plantas, hubo un momento donde no existe el tiempo como tal. Entonces eres eterno y realizas que eres eterno y que eres inmortal, porque no existe el antes ni el después. O sea, hay un punto en el eterno presente donde no hay antes y no hay después. Entonces, un segundo ahí, o 2 segundos, son 1,000 o 2,000 millones de años para una persona que experimenta la vida como un humano. Sí, quién sabe cómo, si hubieras podido presenciar el flashazo del Big Bang, pues tal vez pasó en... Todo el tiempo es relativo. Sí. Fíjate que hay un estudio que dice que conforme, además de que después del COVID, güey, hubo algo que le pasó al planeta en estas últimas épocas, que nosotros, y lo leí, no me acuerdo en dónde, y yo mismo lo puedo percibir, güey, que ahora dice, ahora nosotros estamos percibiendo el tiempo más rápido. Dice, ahorita los días los percibimos como si fueran el equivalente a 24 horas antes, ahora son 16. Entonces, dice, lo que tú antes percibías como un día de 24, ahora lo sientes de 16. Y cuando yo lo leí, dije, totalmente me hace clic, güey. O sea, acabo de guardar las cosas de Navidad y ya las estoy volviendo a sacar, cabrón. Eso está loco. Sí, y además de que conforme nuestra experiencia humana avanza, nosotros también percibimos el tiempo más rápido. Cuando eres niño, el Día de Reyes dices, no mames, eterno, güey. Sí, porque tienes una percepción diferente de cuánto va a ser, ¿no? Claro. Tu cumpleaños llegaba y decías, de aquí a que llegue mi otro cumpleaños, no sé. Y ahorita, cabrón, ahorita dices, voy a hacer un plan a 3 años y no es nada, güey. O a 5 años y no es nada, vuela. Entonces, en esta película que mencioné del hombre que era del paleontólogo, del paleolítico. El paleolítico, le preguntan a este hombre, oye, ¿y tú cómo? Entonces le dice un profesor, entonces tú estás completamente en otra dimensión del tiempo que nosotros ni siquiera podemos concebir. Porque si conforme el tiempo pasa más rápido, para ti un día deben de ser un par de segundos nada más, güey. Sí, porque si tienes, creo que tiene 14,000 años el güey. Sí, si tienes 14,000 años, entonces, y el güey está chingoncísima porque toda la entrevista te pica. Le dice, entonces, ¿y de cuándo tienes recuerdos? Y dice, así como tú que puedes acordarte de cosas muy significativas, yo también. Y recuerdo muy bien los últimos 4,000 años. Wow. Entonces, dice, antes de eso, pues está un poquito borroso, así como tú no te puedes acordar de tu infancia. De tu infancia. Sí. Entonces, está muy chingona. Pero nuevamente, al final, el tiempo es relativo y se debe de entender como una dimensión, como la manera en la que la conciencia de Dios dimensiona
el espacio entre un evento y otro. Esa sería la definición que yo le daría, sin ser científico, ni querer ser, ni querer debatir. Sí. Yo hablo desde una experiencia que he tenido con estas manifestaciones temporales. Yo sí te puedo decir firmemente que una manera gráfica de verlo es el video del huevo, y que el que hizo ese video sabe de lo que está hablando y ha experimentado esta forma de comprender la realidad como pasando dentro de ti y como relativa. Porque este güey se muere, entonces se muere y ya está en otro, ya llegó a otro punto donde no hay tiempo. Se ve que está en un lugar donde es atemporal y de repente le dicen, ahí vas otra vez, mi chavo. Y al 535, y de repente despiertas y eres una chinita en el 535. Y en ese momento entonces, para ti, es el 535. Experiencia nueva. Al final todo, te repito, todo está pasando al mismo tiempo. Y si alguien pudiera trasladarse en la cuarta dimensión, podrían, así como escoges un punto en el plano del espacio de longitud y profundidad, así como tú dices, me quiero ir a la coordenada A151 y llegas a un punto en el espacio, en la cuarta dimensión podrías irte a lo mismo, pero en el tiempo. Entonces, escoger una coordenada en el tiempo. Literalmente como Volver al Futuro, güey, que también es una excelente película. Literalmente podrías escoger una coordenada. A diferencia de Volver al Futuro, en Volver al Futuro viajan con el cuerpo físico y entonces crean paradojas, ¿no? Porque ¿qué pasaría si estás dos veces en el mismo lugar? En el mismo lugar, y si me veo y si mato a mi abuelo, y entonces crean paradojas que no se pueden crear, güey. Sí, porque... Pero cuando es paradójico, hermano, a mí, o sea, porque leyendo el Kybalión y todo, todo cae en paradojas, entonces... Todo cae en paradojas. Yo ya lo hago a la inversa, o sea, si es paradójico, pues es real. Claro. O sea, lo más real es que sea paradójico. A lo que ves que no podrías viajar en el tiempo para matarte porque vuelves a caer en lo mismo. Entonces nunca hubieras nacido para viajar en el tiempo. Claro. Sí, y al final, te repito, inclusive con viajeros en el tiempo, toda la película ya está escrita. Sí. Entonces, si estamos destinados a ver seres interdimensionales del futuro, no los hemos visto aún. Sí, a lo mejor en el año 3000 llegan seres que su cuerpo sea luz y que digan, nosotros sí hemos vivido desde su punto de vista el futuro, que para ellos a lo mejor pues era su presente. Sí, güey. ¿Sí me entiendes? Al final, güey, viajar en el tiempo es viajar en el espacio, porque el espacio-tiempo son una red pegada, vamos a decir, unida, que como nos enseñó Einstein, cuando viajas en el espacio, viajas en el tiempo. Entonces, es la red espacio-tiempo. ¿Sí? Que fue lo que hizo Einstein y que obviamente a Einstein, ¿de dónde crees que le llegó todo, güey? Se conectó a la antena. Se conectó a la antena, exactamente. Sí, ya estaba. Él dice y atribuye muchos de sus logros académicos a haber recibido los mensajes en sueños. De hecho, está bien cabrón, güey, porque si escuchan profundamente a Einstein, se van a dar cuenta que es más un maestro espiritual que un físico. Y aparte por esa era atómica, que también Paramahansa es contemporáneo, en ese momento fue bien chingón para Paramahansa porque podían ya empezar a integrar todo lo que venían explicando los maestros, güey. Una sincronicidad exactamente perfecta para Paramahansa. Entonces llega la era atómica y dicen, ahí está, claro. Es el átomo, es la partícula indivisible, todo lo que somos. Al final, güey, hay un experimento en física cuántica que se llama el experimento de la rendija, que habla cómo un átomo cambia su comportamiento al ser observado, y que esto abre una, infinidad de hipótesis entre los científicos. Una locura, güey, porque esto le ha quebrado el coco a los científicos. Un experimento muy famoso se llama experimento de la rendija. Pero al final, güey, toda la ciencia, en el momento en que no se cerrara tanto a cuadrarse en conceptos, podría comprender que todo brota de una cosa inexplicable, ilimitada, de una energía que podemos llamar Dios, que no puede tener otro origen más que el divino, güey, porque cuando una persona conecta con esa antena, cuando una persona llega a ese punto, puede comprender lo que es divino, porque me preguntan, oye, tú dices mucho que cuando llegas a los estados de estos que sientes tu energía divina o que sientes tu esencia divina, no lo puedes explicar hasta que no lo vives, güey. Y entonces debería haber, así como para Paramahansa, alguien que pudiera entrelazar el conocimiento científico y haber tenido la experiencia de lo divino, ¿sí? Porque los estados superiores de conciencia no son algo que se pueda explicar ni describir. Son algo trascendental. Que es algo que hacen los grandes
O sea, los grandes científicos creo que eso es lo que logran poder aterrizar, como estas visiones las entienden y dicen, pues esta es una teoría matemática que se descubrió, no se inventó. Entonces, de esa forma se empieza pues yo sí creo que está muy entretejido la parte espiritual y científica. Siento que la parte científica pues sí está bloqueada para los científicos porque necesitan la prueba fehaciente y si no se descarta. Pero imagínate todo lo que estás dejando de percibir porque no tienes la prueba fehaciente, cabrón. Claro, güey. Además, digo, pues hay cosas que son como lo cuántico, güey. Sí. O sea, al final es algo que pues no se puede ver, pero que aceptamos que está ahí y que son lo que rigen nuestras leyes. Nuestro cuerpo, todo. Pero bueno, hermano, pues dejamos aquí este episodio. Venga. El siguiente episodio hacemos otro llamado para... Me gusta, hermano. Adiós. Un abrazo, bye.